Hola, soy Raquel Simó, soy pediatra en el Hospital PS de Valencia y vengo a comentaros la sesión en relación a la granulocitoféresis, escenarios de uso y el perfil de seguridad. Bueno, sabéis que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal en que en el intestino hay una infiltración de células inflamatorias. Estas células inflamatorias son sobre todo leucocitos activados que se trasladan desde la sangre periférica hasta el intestino, hasta el colon, infiltran la mucosa intestinal y se anclan a las moléculas de adhesión que se expresan en estas células endoteliales. Los granulocitos constituyen sobre todo el mayor porcentaje de estas células inflamatorias y son una gran fuente también de citoquinas proinflamatorias, que son las que van a provocar esa gran cascada de inflamación. Los monocitos periféricos también y los macrófagos intestinales van a producir gran cantidad de mediadores inflamatorios, como son proteasas o radicales libres, que van a ser un poquito los que están implicados también en el daño celular. Bueno, pues esto es sobre todo el mecanismo implicado de la inflamación intestinal y en el que se basa sobre la granulocitoféresis. Es un procedimiento que nos va a permitir depurar la sangre de diferentes sustancias inflamatorias, sobre todo estas poblaciones que he comentado anteriormente, estos leucocitos activos, y además nos va a permitir modificar los mediadores que intervienen en ese proceso inflamatorio. No es más que una recirculación de la sangre del paciente por un circuito que han comentado anteriormente mis compañeras, por una columna de diferentes materiales que favorecen de forma selectiva todas estas células. Sí que es necesario canalizar dos vías periféricas, a ser posible en el paciente, y siendo muy excepcional la necesidad de canalizar una vía central, aunque en algunos casos sí que vamos a tener que recurrir a ello. Hay varios sistemas en el mercado, pero en el mercado español en este momento tenemos solamente un sistema en el que las columnas de material son de celulosa y que se captan, digamos, de forma selectiva determinadas células, fundamentalmente lo que son los granulocitos, los monocitos y los linfocitos. Este es un sistema relativamente sencillo que funciona pues, bueno, a través de un flujo determinado, una vena periférica, un sistema con unas columnas de celulosa que son donde se van a quedar adheridas estas células inflamatorias y luego esa sangre que vuelve después al paciente una vez filtrada. Pero no solamente actúa a nivel de la célula inflamatoria de la sangre periférica, sino que provoca todo lo que es un sistema de inmunomodulación y en el que quizás sea la base de por qué la granulocitoféresis pues puede tener un sentido en el momento agudo, pero también un efecto a largo plazo. Tiene capacidad para incrementar unos niveles de receptores solubles del factor de necrosis tumoral alfa y que posiblemente actúen neutralizando esa función. Además, los leucocitos producen menos citoquinas inflamatorias una vez se utiliza este sistema. Se consigue también una disminución en los leucocitos de la expresión de unas moléculas, de la L-selectina y del receptor específico y un incremento de la integridad del MAC1, que eso lo que hace es que haya una menos extravasación leucocitaria a nivel de la mucosa, de la propia mucosa intestinal. También hay una disminución del interferón gamma a nivel intestinal, bajas concentraciones de determinadas interleuquinas, con lo que también se consigue que haya menor inflamación y además aumenta el número de linfocitos en sangre periférica, los CD4 y CD25, y células T reguladoras que van a suprimir la inflamación intestinal mediante medicamentos que implican a la interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta. Bueno, este es el sistema que bueno, a través de este sistema de celulosa están implicados todos estos, se consigue todo esto que os he comentado anteriormente. Sí que es verdad que conseguimos un mayor efecto inmunomodulador a más número de sesiones, sobre todo en aquellos casos refractarios, serán esas situaciones en las que tendremos que tenerlo en cuenta. Se aconseja al menos una sesión semanal, mínimo 5 o 10 semanas, aunque sí que está descrito el régimen intensivo, que cada vez viene a ser el régimen más habitual, el que usamos con más frecuencia, que vienen a ser inicialmente 2 o 3 sesiones por semana durante las primeras 2 o 3 semanas y luego una sesión por semana hasta unas 10 sesiones en unas 8 semanas aproximadamente. Hay una pauta que quizás sea más intensiva, que son 5 días consecutivos, pero es una pauta menos usada, pero en la que sí que hay publicaciones al respecto. La granulocitoféresis en pediatría se ha usado en diferentes escenarios terapéuticos que todos conocemos,
y que con frecuencia se ha utilizado en situaciones de córticodependencia, corticorefractariedad, en las situaciones de fracaso de inmunomoduladores y en el fracaso de los biológicos. La granulocitoféresis con adacolum es una intervención que tenemos que considerar interesante porque es una intervención no farmacológica y eficaz en el entorno de la enfermedad inflamatoria pediátrica. En este estudio ya dan evidencia de que se produce una inmunomodulación post-granulocitoféresis en términos de cambios funcionales de los leucocitos, no solamente limpian de leucocitos en sangre periférica, sino que realmente se producen unos verdaderos cambios en la función de estos. Además, aumentan la actividad reguladora de las células T y células B, que he comentado anteriormente, se provocan una apoptosis de los neutrófilos y una disminución de las citoquinas inflamatorias. Y además los pacientes que sí que responden a este tipo de tratamiento pueden lograr una evolución clínica favorable a largo plazo, evitando así unos tratamientos farmacológicos que tanto intentamos evitar en la edad pediátrica. Bueno, en otros escenarios de uso o que podemos enfocar ya de cara a un futuro, aunque algunos ya se están utilizando, pues bueno, se me ocurren varios, entre los que sí que quería incidir era sobre todo un tratamiento combinado junto con los biológicos, no solo cuando fallan, sino combinado con estos, situaciones en las que la inmunosupresión del paciente pues bueno, no nos conviene o que suponen un riesgo añadido por la toxicidad que conllevan. Cuando queremos, por ejemplo, prevenir la recidiva o la necesidad de cirugía en un paciente en el que vemos que de forma progresiva esa calprotectina tiene tendencia a aumentar. En situaciones de retratamiento de los pacientes con ciclos repetidos de aféresis a modo de rescate combinado, ya sea con 5-ASA o con corticoides. En aquellos pacientes en los que tienen enfermedad inflamatoria y que tienen manifestaciones extraintestinales, es sabido que la granulocitoféresis también se puede utilizar en otro tipo de enfermedades que no sean enfermedades inflamatorias intestinales y que podemos aprovechar su uso en pacientes a lo mejor que tengan pues, lesiones psoriasiformes o cualquier otra enfermedad que sea fuera del aparato intestinal, del aparato digestivo. Y luego también quería incidir en los pacientes con enfermedad inflamatoria e infección por el COVID-19, haciendo un poco, dada la información, ¿no?, que estamos recibiendo últimamente en relación con la pandemia actual. Bueno, este es un estudio publicado recientemente en el que se engloban, es un estudio pediátrico en el que engloban 24 pacientes de edad pediátrica entre 11 y 19 años, bueno, algunos escapan de la edad pediátrica y que recibieron 5-ASA como medicación de primera línea. 17 pacientes sí que recayeron o no respondieron y entonces se les rescató con la granulocitoféresis. Se dieron 2 sesiones en la primera semana y luego semanalmente hasta completar las 11 sesiones. Los pacientes que lograron una disminución, es decir, que consiguieron disminuir el índice de actividad clínica, continuaron con granulocitoféresis, mientras que los que no respondieron recibieron dosis de corticoides entre 0,5 y 1 miligramo kilo día de prednisolona junto a sesiones adicionales de granulocitoféresis, similares a los casos que sí que respondieron. De todos ellos, 7 pacientes remitieron con 5-ASA, 5 pacientes no respondieron en las primeras 5 sesiones de granulocitoféresis y recibieron corticoides y granulocitoféresis, y 12 pacientes sí que respondieron a las primeras 5 sesiones de granulocitoféresis y siguieron con sesiones adicionales de este tratamiento. Concluyeron que en pacientes con colitis ulcerosa activa refractaria a medicamentos de primera línea, la granulocitoféresis se asoció con remisión clínica y con curación mucosa, mientras que los que no respondieron a la monoterapia con granulocitoféresis, la adición de una dosis baja de corticoides mejoró la eficacia de esta y permitió la reducción gradual del tratamiento. En relación al tratamiento combinado con biológicos, sí que han habido múltiples casos publicados en nuestro país. El primer caso se describió en el 2006, era un paciente con una enfermedad de Crohn colónica que presentaba una pérdida de respuesta al infliximab. Se realizaron sesiones de mantenimiento cada 8 semanas, alternando con infusiones del biológico. Posteriormente hubo un segundo caso descrito que fue un paciente con una enfermedad de Crohn iliocolónica con pérdida de respuesta también a infliximab, en el que se hicieron sesiones de granulocitoféresis mensuales con mantenimiento posterior y consiguiéndose remisión con monoterapia con aféresis.
y posteriormente se describieron 10 pacientes con una colitis ulcerosa activa moderada grave en los que se inició adalimumab junto con aféresis en pauta intensiva, 2 sesiones por semana durante la inducción y luego posteriormente mantenimiento con adalimumab en monoterapia. Alcanzaron una remisión clínica el 56% de los pacientes a las 10 semanas y un 33% de los pacientes a las 52 semanas. En relación al tratamiento combinado con biológicos, pues está este estudio multicéntrico retrospectivo que se llevó a cabo en 11 unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, que incluyen 47 pacientes con colitis ulcerosa y en el que también concluyen que la combinación de granulocitoféresis y tratamiento con biológico es un tratamiento seguro y eficaz tras la pérdida de respuesta a los agentes biológicos, con una disminución significativa de la actividad clínica de la enfermedad y de los biomarcadores en una población con alternativas terapéuticas limitadas, como es la edad pediátrica. En situaciones de retratamiento tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de retratar a los pacientes con ciclos repetidos de aféresis, tal como se demuestra en una cohorte sueca, en una publicación de una cohorte sueca en la que se incluyeron 40 pacientes con una enfermedad inflamatoria refractaria a tratamiento convencional que fueron tratados con granulocitoféresis y que alcanzaron la remisión tanto clínica como endoscópica. De estos, 26 presentaron recidiva durante el tratamiento y fueron retratados con ciclos continuos de citoaféresis, alcanzando la remisión de prácticamente todos los pacientes. Hasta en 5 ocasiones fueron retratados los pacientes. En relación a la granulocitoféresis tras haber fallado la terapia de primera línea, está el estudio ADAPT que ha comentado antes la doctora Donat, que no voy a volver a incidir en él, pero sí comentar simplemente que se considera el tratamiento con aféresis como un tratamiento efectivo en los pacientes pediátricos con colitis ulcerosa moderada y que no debemos olvidar que es una opción terapéutica en pacientes pediátricos en los que ha fallado el tratamiento de primera línea sin tener que esperarnos a tratamientos más avanzados. En relación a la prevención de recidiva, considerar que la cicatrización mucosa constituye un objetivo clave en el tratamiento de nuestros pacientes y que se asocia a la reducción del riesgo de recidiva y a la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Además de los efectos de la aféresis sobre los elementos del sistema inmune, han sido de gran interés los estudios sobre los cambios en la mucosa colónica y que la aféresis puede constituir una alternativa en pacientes con enfermedades de alto riesgo de recidiva, sobre todo en aquellos que tienen calprotectinas con tendencia al alza. Bueno, y en relación a la infección inflamatoria intestinal en paciente pediátrico y la coinfección con el COVID-19, pues bueno, aunque se han propuesto varias pautas de tratamiento para pacientes con enfermedad inflamatoria y COVID-19, en los momentos de las situaciones agudas o graves nos vemos un poco limitados en las opciones terapéuticas y sí que empiezan a haber publicaciones, sobre todo en los casos de adultos, mucho más restringidas en la edad pediátrica, pero una publicación que me ha llamado la atención y que es bastante reciente, ahora del 2022, aunque es de un caso adulto, presentaban la colitis activa, una colitis ulcerosa que estaba en remisión mediante la eliminación de las células mieloides activadas sin el uso de una terapia inmunosupresora, solamente con la aféresis. Es un paciente de 25 años con una colitis ulcerosa, con una infección grave por COVID-19 y es el primer reporte de un caso de inducción de remisión de colitis ulcerosa con el tratamiento de aféresis de granulocitos y monocitos en una colitis activa asociada a COVID. Bueno, pues este quedaría un poco el resumen después de las charlas de los escenarios posibles de uso de la granulocitoféresis en pediatría. En la parte superior pues quedarían reflejados los tratamientos habituales de la granulocitoféresis o el uso habitual de la granulocitoféresis en pediatría y luego en la parte inferior pues quedarían un poco reflejados los tratamientos quizás un poco menos habituales. Y luego ya para terminar, en relación a la seguridad del procedimiento, pues bueno, sabemos que la edad pediátrica ya per se es un grupo de pacientes con características propias y con necesidad de tratamientos seguros y sin efectos adversos, sobre todo relacionados con el crecimiento del paciente.
Evaluamos la aféresis como una opción terapéutica segura para este grupo de pacientes, sobre todo con la posibilidad de poder limitar aquellos tratamientos que nos parecen con mayor toxicidad, sobre todo el uso de corticoides. Los efectos adversos observados en líneas generales son efectos adversos leves, considerados como, por ejemplo, dolor en la zona de la punción, cefalea, rubor, fatiga, escalofríos, náuseas, vómitos, pero que ninguno de ellos se consideran como de obligación para interrumpir el tratamiento. Sí que hay que tener especial precaución en situaciones de presencia o sospecha de infecciones concomitantes, en situaciones de hipersensibilidad a la heparina, pacientes en los que haya un recuento bajo de eritrocitos, situaciones de deshidratación grave, situaciones de hipercoagulabilidad sanguínea o en situaciones en las que ninguno de estos parámetros se haya conseguido normalizar. También en situaciones de fiebre con temperaturas superiores a 38 grados. También tendríamos que ser precavidos en situaciones o en pacientes en los que estén sometidos a tratamiento con fármacos como inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. En estos pacientes tendríamos que ser muy exhaustivos en el control y monitorización de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, pacientes con enfermedad cardiovascular grave y pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. ¿Qué limitaciones nos podemos encontrar? Pues bueno, fundamentalmente en la edad pediátrica la mayor limitación es el acceso venoso, aunque no suele ser una gran limitación. Generalmente es, o probablemente, la única limitación que podamos tener, sobre todo en aquellos pacientes que tengan sobrepeso, obesidad o pacientes con gran fragilidad vascular. Y para finalizar, se deberá siempre monitorizar hemodinámicamente durante todo el tratamiento al paciente, trabajar siempre que sea posible con venas colaterales, disponer de una analítica basal, incluyendo parámetros de coagulación, también a la tercera sesión de aféresis y al finalizar el ciclo, y valorar la eficacia de la granulocitoféresis tras la retirada de esteroides y registrar sistemáticamente la información clínica. Bueno, pues hasta aquí la charla y muchas gracias por vuestra atención.